sociales hablamos el día de hoy sobre la anorexia, la bulimia como trastornos alimenticios. Hablábamos en el segmento, o en los segmentos anteriores con Ana Gabriela Pérez, psicóloga, hablaba un poco de la importancia que es ir tratando este caso no solamente acompañado de un psicólogo clínico, sino también pues un profesional de la nutrición, porque quizás alimentarse bien no es lo mismo que hacer dieta. Yo particularmente soy enemiga de la palabra dieta, porque creo que ahí automáticamente hay una restricción o hay un bloqueo en el cerebro, por lo menos en el mío, que dice, no, la dieta te restringe, no puedo comer, y creo que hay un tema de aprender a alimentarse, y para eso está aquí con nosotros Carmen Cecilia Bustamante, nutricionista, de quien vamos a aprender hoy a saber primero qué son los hábitos alimenticios saludables, Carmen. Bueno, fíjate, para hablar de hábitos alimenticios tenemos que hablar de salud. La salud lo define la Organización Mundial de la Salud como el completo bienestar físico, social y mental. Entonces, si nosotros hablamos de que necesitamos salud física, mental y social, nosotros necesitamos estar físicamente aptos para resolver los conflictos que nos presenta la vida, físicamente, emocionalmente estables para poder adaptarnos a los cambios que nos está enfrentando la vida, y tenemos que tener un entorno social que nos permita desarrollarnos como personas, desarrollarnos físicamente, emocionalmente para lograr calidad de vida. Entonces, estilos de vida incluyen muchísimas cosas, incluye la alimentación adecuada, incluye la recreación, el esparcimiento, el descanso, incluye la actividad física, incluye la paz espiritual, la higiene personal y la higiene ambiental de nuestro entorno. Yo también, y ¿no? mental, por supuesto. Entonces, para hablar de hábitos saludables tenemos que englobar todos esos aspectos. Indudablemente que eso ahorita es una situación bastante difícil, ¿verdad? Porque fíjate, yo como nutricionista indudablemente tengo la necesidad y la obligación y la sensibilidad de tratar de ayudar a la población venezolana sobre qué hacer en estos momentos en los cuales la parte alimentaria está tan tocada, ¿verdad? Está tan sentida. Pero tengo que decirlo que no solamente nosotros podemos recomendar, nosotros los nutricionistas, los especialistas, podemos recomendar a la población, pero esas no son quizás las soluciones definitivas que debe tener, ¿verdad? Las soluciones definitivas frente a un conflicto donde hay desabastecimiento lo constituyen los entes gubernamentales que se tienen que encargar de planificar, de establecer políticas adecuadas que garanticen una producción agropecuaria suficiente, ¿verdad? Que tenga con pleno abastecimiento de todos los nutrientes, llámese proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, agua. Eso debe estar en garantía a la población porque es un requisito básico. Sí, pero... Y también es necesario, discúlpame, no solamente tener una producción suficiente y un abastecimiento y una disponibilidad de alimentos, sino que también existan los mecanismos necesarios para la comercialización de esos productos y que exista electricidad para la conservación. Estamos hablando de un tema, de una realidad a la que, bueno, lamentablemente no podemos escapar. Pero ante la realidad, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos resolver en función de, bueno, esto es lo que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Sí, por eso, pero fíjate, yo voy a recomendar cosas, voy a decir lo que estamos haciendo, fíjate. Ahorita tenemos un problema de desabastecimiento y tenemos que ser, digamos, muy inteligentes y estar debidamente informados como amas de casa para adquirir los alimentos que puedan satisfacer nuestras necesidades. Es indudable que la alimentación es prioritaria. La alimentación es prioritaria para el ser humano y el ser humano productivo es necesario para un país, para que pueda producir. Si nosotros estamos frente a una situación como la que estamos ahorita, tenemos que ser, digamos, muy conscientes de cómo escoger los alimentos. Tenemos que apoyarnos con el grupo familiar, tenemos que apoyarnos con nuestra sociedad
y para la compra de los alimentos, adquirir los alimentos en los sitios donde nos puedan resultar más económicos. A veces resulta que podamos reunirnos entre familias para hacer compras al mayor, de manera que podamos abaratar los costos, pero de manera consciente, ¿verdad? Escoger alimentos que tengan fuentes de proteínas, que tengan fuentes de almidón, que sean ricos en vitaminas y minerales para poder reinventarnos esos platos que tradicionalmente hacíamos y que en este momento por los altísimos costos pues no los podemos cumplir. ¿Cuáles son los alimentos ricos en grasas, en fibras, que no deberían faltar en una alimentación? Según su recomendación, en el día a día, cuáles deberían ser estos platos en casa con los que yo pudiera preparar para yo, bueno, procurarme una alimentación saludable, porque hablamos del tema alimenticio, hablamos de la disposición que debe haber en los mercados, pero también hablamos de un trabajo individual, sí, que eso nada tiene que ver ni con gobierno ni con país, tiene que ver con uno como individuo. Como individuo, el jefe de familia debe estar informado de cuáles son sus necesidades en casa, ¿verdad? No es lo mismo de repente una familia que está conformada por adultos solamente y una familia que está conformada por niños y adultos mayores. Entonces hay que priorizar cuáles son los alimentos que necesita tu grupo familiar. Entonces hay que tener, digamos, un conocimiento de cuánto es el presupuesto que tú puedes destinar a la alimentación. Y luego que tienes ese presupuesto, saber cuáles son las prioridades de tu grupo familiar. No es lo mismo, como te decía, un niño en un grupo familiar donde la leche, el queso, las fuentes de calcio y proteínas constituyen una necesidad vital cuando se trata de otros individuos mayores que no necesitan la leche. Es importante, digamos, ¿cuáles son las fuentes de proteína? Bueno, las fuentes de proteína son productos animales y productos vegetales, ¿verdad? También podemos utilizar las leguminosas que combinadas con arroz se complementan desde el punto de vista de aminoácidos y conforman un alimento que puede ser rico en proteínas vegetales, pero también se necesita la proteína animal, no necesariamente en grandes cantidades, en pequeñas cantidades en la comida debe de estar presente. Nosotros tenemos que cumplir dentro de los hábitos saludables, fíjate, nosotros tenemos que realizar mínimo 3 comidas al día, 3 comidas que deben estar balanceadas y dirigidas digamos, al aspecto de salud y a la edad que cada uno de los individuos tiene. Carmen, tenemos que hacer una pausa, pero como estamos conversando sobre el tema de los trastornos alimenticios y los hábitos que debemos tener de la alimentación saludable, hay una pregunta que le hacen en las redes sociales, el señor Terrícola 81 Caracas, esa es su cuenta en Instagram. Dice, a los varones las dietas de gimnasio típicamente motiva a comer 6 veces al día. Esto la sociedad no lo considera un trastorno cuando en realidad puede ser más enfermizo y el ayuno intermitente mucho más saludable. Eso lo vamos a responder al regreso para que hablemos un poquito de este tipo de recomendaciones o de comentarios con los que uno se consigue en el día a día en la calle. Estamos conversando con Carmen Cecilia Bustamante, ella es nutricionista y hablamos sobre los hábitos alimenticios saludables. Recordamos las redes de Carmen, es @cctunutri, esas son sus redes sociales. En Instagram. Ya venimos con más de Entre Noticias. Recuerden nuestra cuenta, @EntreNoticiasGB, y nuestra etiqueta del día de hoy es EN Saludable. Ya venimos.